Reddit pregunta, ¿qué es lo más bajo que has visto hacer a una persona? El tío de mi madre en su lecho de muerte le dijo a mi madre que ella no era de la familia y que por eso la trataba tan mal. Explicó que cuando mis abuelos estaban visitando a la familia en los Estados Unidos, mi abuela encontró un bebé básicamente en la basura abandonado a su suerte. Mi abuela había perdido un hijo semanas antes y decidió reclamar a mi madre como la hija que perdió. Mi abuela pidió a todos sus familiares que nunca se lo dijeran a mi madre ni a sus nietos porque no quería que se sintiera como si no fuera deseada cuando nació. El lado de la familia de mi abuela nunca nos trató bien y mi madre nunca supo por qué hasta que ese tío literalmente tuvo horas de vida en esta tierra para decirle a mi madre cuando tenía 40 años que no era la hija biológica de mis abuelos. No solo humilló a mi abuela frente a tanta gente, sino que trató de quebrantar a mi madre una última vez antes de morir. La mejor parte fue que no solo no quebró a mi madre, sino que reforzó aún más el vínculo de mi madre con mi abuela. Una vez vi a alguien que se hacía pasar por el mejor amigo de un colega solo para acercarse lo suficiente a él y robarle el trabajo. Lo felicitaba en público, pero a puerta cerrada, hablaba mal de él y saboteaba su trabajo constantemente. Cuando surgió el tema del ascenso, se las arregló para manipular la situación y le quitó el trabajo a la misma persona a la que pretendía apoyar. Lo peor, actuó como si se lo mereciera y no mostró ningún remordimiento. Fue algo perturbador y esclarecedor a la vez. Mi abuela sufrió un derrame cerebral una mañana en el sofá y su marido en ese momento la dejó allí al menos 2 días en posición fetal y con sus excrementos antes de que llegáramos de repente a visitarla y la encontráramos así. No tenía excusa porque no le importaba nada, esperaba que muriera antes de que alguien la encontrara. Simplemente se sentó allí cerca bebiendo cerveza Miller Lite. No lo vi con mis propios ojos, pero un taxista le dio el cambio a mi hermano ciego. Le dio 3 billetes de $1 y le dijo que eran de 5. No solo era ciego, sino que recibía un subsidio por discapacidad, por lo que era básicamente pobre. Poco después de que muriera mi abuela, mi abuelo empezó a trabajar como arquitecto para una señora rica que estaba construyendo una mansión en una isla de su propiedad. Ella terminó simpatizando con él y, básicamente, se convirtió en su amante. Después de eso, dejó de visitarnos. Avanzamos rápidamente hasta el momento en que mi abuelo enfermó de demencia. La Sugar Mama lo echó a patadas y lo consideró una carga para ella y no quería saber nada de él, volvió arrastrándose a mi familia en busca de ayuda. Mi padre trabajó con él durante meses para brindarle la atención adecuada que necesitaba y para redactar su testamento para distribuir equitativamente el dinero, los bienes, las reliquias, etc. entre él y sus primos, hermanos, sobrinos, sobrinas, etc. Mi abuelo falleció y cuando la familia decidió ejecutar el testamento, no pudieron hacerlo. En su estado de demencia, antes de echarlo a la calle, la mujer rica se lo llevó y le hizo abrir una cuenta de transferencia en caso de muerte. Según los abogados con los que hablamos, esto es infalible y esencialmente reemplaza el testamento. En el momento en que murió, le dio acceso a todo el dinero que había ahorrado. El dinero que se suponía que debía ir a su familia. El dinero que se suponía que debía reembolsarles a todos el dinero que gastaron cuidando al mismo hombre que los abandonó. La familia la confrontó y le rogó que dejara que el dinero fuera a donde estaba especificado en el testamento. Ella ya era inmensamente rica y no lo necesitaba. Si no lo devolvía todo, al menos solo lo suficiente para pagar lo que todos gastaron en cuidar a mi abuelo cuando estuvo enfermo, ella nos dijo que nos fuéramos a la mier. Odio a esa perra todos los días de mi vida por eso. Me gano la vida ofreciendo transporte personal. Una vez, una clienta tenía conjuntivitis y, al final del trayecto, me ofreció cigarrillos cuando, claramente, no podía permitírselo. Por el rabillo del ojo, la vi frotarse la colilla del cigarrillo en el ojo infectado y, momentos después, arrojó el humo en mi consola central y dijo, ahí tienes, sé que no vas a fumar porque eres muy amable, pero te dejé uno de todos modos. Lo recogí y le dije de inmediato que había visto lo que había hecho con él antes de ponerlo allí y que era una asquerosa pieza de mier. Desde entonces, solo he tenido 1 o 2 viajes demasiado silenciosos con ella. Mi abuela estaba en su lecho de muerte. Había llamado a mi tía para que viniera rápido, no tenía mucho tiempo. Dijo que estaba en camino,
tomé la mano de mi abuela y recibí una notificación de que su cuenta, yo era el albacea y el segundo propietario de sus cuentas, había sido vaciada. Mi tía apareció 5 minutos después de que mi abuela falleciera. Resulta que unas semanas antes mi tía había llevado a mi abuela al banco y la había convencido de que la añadiera a las cuentas para ayudarla a pagar las facturas. La broma era para ella. La abuela solo le había dejado $20,000 y ella se vio obligada a devolver la diferencia. El abogado de la exmujer de mi marido está intentando que yo firme unos papeles para evitar que herede la casa de mis padres. Mi marido y su exmujer están divorciados desde hace casi 2 décadas, llevaban años divorciados antes de que nos conociéramos. Ella ha decidido que quiere una pensión alimenticia y está intentando demandarlo. Contrató a un abogado canalla que ha desarrollado una extraña venganza contra mí. Nunca lo he conocido, no hay ninguna razón para que lo haga. Toma una foto de una compañera de trabajo para que pueda mostrarle a su jefe que estaba en Amazon durante las horas de trabajo. Simplemente, es muy triste, consíguete una vida. Una enfermera del turno de noche que me dio el informe me dijo que no le había administrado a nuestra paciente moribunda el goteo de morfina que le habían ordenado porque no quería que muriera en mi turno. Su razón declarada fue que no quería lidiar con el papeleo. La morfina no habría provocado la muerte de la paciente, pero habría reducido su sufrimiento. Perdí todo el respeto y la confianza en ella y todavía pienso en eso años después. No es la peor, pero definitivamente la más baja sin ninguna razón comprensible. Tenía una amiga muy cercana en la escuela secundaria que dijo que traería galletas a mi familia durante las vacaciones de Navidad. Trajo un plato lleno de galletas variadas y bien decoradas que había hecho. Cuando llegó a nuestra casa, insistió en que todos las probáramos. Bueno, estaban sorprendentemente malas, extremadamente saladas y con algunos sabores extraños que no pude identificar. Todos fuimos amables al respecto y dijimos que estaban geniales porque eso es lo que hacen los amigos. Cuando volví a la escuela después de las vacaciones, se aseguró de decirme lo estúpidos que nos veíamos mi familia y yo mientras comíamos sus galletas a las que deliberadamente les había agregado toneladas de sal y varias especias, por ejemplo, condimento para pollo. Nunca volví a hablar con ella. Dejé que mi ex se quedara en mi casa gratis para que pudiera ahorrar dinero hasta que encuentre un lugar donde vivir. Una vez que finalmente se mudó después de meses. Él y su madre terminaron denunciándome en mi trabajo por abusar de mi poder al ayudarlo a él. Eso hizo que me despidieran, luego cortó mis llantas. Abrió una puerta de mi jardín y dejó que mi perro saliera a la calle y, para colmo, hizo que me echaran de mi casa. Esa fue una semana divertida. Estaba en el asiento del pasajero del auto de mi amigo y mientras estábamos sentados en el drive-thru de McDonald's, él comenzó a tirar toda la basura que había en su auto por la ventana. Paquetes de cigarrillos vacíos, vasos, etc. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, respondió algo como tienen gente que lo limpia. Se mudó a Florida y ya no hablo mucho con él, pero siempre me molestó más porque él era en parte nativo americano y lo incluía en cualquier conversación que podía. Descubrí que mi madre engañaba a mi padrastro mientras él estaba en el hospital luchando contra un cáncer en etapa 4. Nunca volví a verla de la misma manera después de que él falleció.